¿Sabía usted que al famoso físico matemático Albert Einstein no le gustaba manejar? Motivo por el cual tuvo que contratar un chofer. En una ocasión, después de haber dado ya varios discursos en diferentes universidades, le comenta a su chofer que estaba cansado y aburrido de repetir lo mismo cada vez. El chofer le propone sustituirlo en esta oportunidad. Le dijo que ya lo había escuchado tantas veces que tenía la capacidad de repetir de memoria cada palabra que él mencionaba en su discurso. Albert Einstein, al analizar que el lugar donde le tocaba dar la conferencia no lo conocía físicamente, aceptó la propuesta efectuada por su chofer. Llegando al lugar, el chofer se vistió de Albert Einstein y se fue al grande escenario. Y Albert Einstein, vestido de chofer, se fue a la multitud. El chofer empieza a dar la exposición y termina de repetir la conferencia palabra por palabra, a tal grado que todos quedaron impresionados. Pero al final, un profesor que escuchaba la exposición se pone de pie y le hace una pregunta. A lo que el chofer, muy astutamente, muy ingeniosamente, le contesta: tu pregunta es tan sencilla que mi chofer, que está entre ustedes, se lo va a contestar. Y se pone de pie el verdadero Albert Einstein y empieza a dar respuesta a aquella pregunta que le habían hecho. ¿Qué podemos aprender de esta anécdota? Que para todas las dificultades en la vida hay una solución. Hay una manera de poder resolver. Nosotros quizá día a día estemos llenos de diferentes conflictos, de diferentes pesares, de diferentes adversidades, enfermedades. Y a todo esto, que regularmente afectan a la humanidad, en los últimos días se ha venido a sumar la pandemia del coronavirus, lo que ha venido a crear no solamente ansiedad o preocupación de poder adquirir a la enfermedad, sino también ha creado problemas de desempleo, falta de economía y por ende falta de alimentación en los lugares o en los hogares. ¿Qué podemos hacer ante esta situación? Recuerden la anécdota. Aquel chofer se remitió a Albert Einstein para poder encontrar una solución. Usted y yo, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es ir al Señor Jesús. Déjeme comentarle sobre un suceso extraordinario que ocurrió en las bodas de Caná de Galilea. En esta boda faltó el vino. Los encargados de los alimentos en ese entonces empezaron a analizar a quién debían de ir para resolver esta dificultad y fueron a María. Equivocadamente, porque María no les pudo resolver el problema. María sabía que quien realmente les debía de resolver el problema o podía resolver el problema era el Señor Jesús, puesto que al final a Él lo lleva y aquella dificultad fue resuelta. ¿Acaso no le recuerda también lo que dice la palabra de Dios? Cuando los discípulos de Jesús se encontraban con una tensión muy fuerte, puesto que tenían que alimentar a 5,000 personas y no contaban con los recursos necesarios. Pero ¿cuándo aliviaron ese problema, ese estrés? ¿Cuándo lo redujeron? Cuando fueron a Jesús. Jesús resolvió esa dificultad, alimentó a 5,000 personas bien saciadas y aún sobró alimento. Querido amigo, amado hermano, lo mejor que podemos hacer es ir al Señor Jesús. La palabra de Dios dice en Mateo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar y hallaréis descanso para vuestras almas. Déjenme recordarle que es muy importante que nos dirijamos a Él con fe y que tengamos la paciencia necesaria
para que Él nos conteste. A veces creemos o queremos que nos responda inmediatamente, pero debemos de tener paciencia. Comentando esto, se me viene a la mente lo que pasó con María, Marta y Lázaro. Lázaro enfermó. María y Marta pensaron, llamemos de inmediato a Jesús. Y como es muy cercano a nosotros y ama mucho a Lázaro, vendrá de inmediato a solucionar el problema. Jesús, cuando recibió la noticia, aún se quedó algunos días en donde estaba predicando las buenas nuevas de salvación. Y días después va a ver a Marta y a María, quienes al llegar les dicen a Jesús que Lázaro había muerto. ¿Qué pasó? Aún en estas circunstancias, cuando las cosas se ven tan negativas, Jesús obra y puede solucionar todo tipo de dificultad. Jesús levantó a Lázaro, lo sacó de los muertos después de 4 días de estar ahí. Jesús en algún momento va a llegar en el momento indicado. El tiempo de Dios es perfecto. Lo único que tenemos que hacer es tener paciencia y esperar en Él confiadamente. Dice la palabra de Dios que los que a Dios se allegan, todas las cosas le ayudan a bien. Y Jesús es quien nos conduce al Padre Celestial. Por lo que, querido amigo, amado hermano, en esta ocasión le invito a que reflexione en base a todo lo que está pasando a su alrededor y que acepte al Señor Jesús, ya que Él es la solución a nuestras dificultades. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Que nadie apague el brillo que tienes. Que nadie apague tu luz. ¿Y quién es esa luz? Jesús. Bendiciones y paz a vosotros.